Hola papás, bienvenidos a otro video. Para los que no me conocen, soy el doctor Eduardo Montaño, soy médico pediatra en Bluenet Hospitals y en esta ocasión quiero hablar sobre lactancia materna. Hemos hablado de este tema de diferentes ocasiones, es un tema que para algunas personas ya es un tema un tanto trillado, pero hay que seguir la campaña, hay que seguir el proceso de concientización. Voy a hacer un video corto, quiero ser muy puntual con las cosas que quiero recordar a los papás que están todavía en proceso de continuar con la lactancia materna, y también para los papás que apenas van a nacer sus niños o que están en el periodo neonatal, para que tengamos esa conciencia y conozcamos todas las ventajas que tiene la lactancia materna, para si no lo estamos haciendo, tratemos de rescatarlo. ¿De acuerdo? Empecemos de forma cronológica para intentarlo hacer más organizado. La consulta prenatal es importante, venir con el pediatra antes de que nazcan nuestros bebés, para resolver esas dudas con respecto a qué voy a hacer al nacimiento, en qué momento mi bebé va a empezar a comer. Cuando nace un bebé, nacen muy despiertos, muy despiertos, como con hambre decimos, y es que en realidad sí, instintivamente sí es hambre lo que tienen. En las primeras 2 horas de vida hay que poner a los bebés arriba de mamá rápidamente para que empiece ese contacto. Si se puede en la sala de parto o donde se hizo la cesárea, inmediatamente poner el bebé arriba es maravilloso, porque ese calor que va a sentir mamá inmediatamente va a producir las hormonas que son esenciales para la producción y la bajada de la leche, ¿no? Como le llamamos. Entonces ese contacto cuerpo con cuerpo de nuestro bebé con mamá va a mejorar la producción de leche. Pero ojo ahí, papás, al momento del nacimiento viene una disyuntiva bien compleja para los papás. Es que a mamá le salen gotas de leche. Y sí, papá, son gotas de leche, pero recordemos que el estómago de nuestros bebés, de los recién nacidos, mide el tamaño de una cereza. Le caben, por mucho, 5 mililitros, que eso es una sexta parte de una onza. Cuando optamos por dar biberón, usualmente les damos una onza, ¿no? Lo mínimo les damos una onza y tenemos un estómago muy pequeño. Claro, es músculo, es distendible. Sin embargo, no necesitan más leche. Esa leche que está empezando a caerle a la pancita a nuestros bebés es de muy fácil digestión para ellos, es muy nutritiva, tiene mucha grasita, está cargada de vitaminas y minerales. Y una cosa bien importante, la formación del sistema inmunológico del ser humano consiste en que tengan contacto con algún germen, ya sea un virus, un parásito, una bacteria, y entonces mi cuerpo, mediante mi sistema inmunológico, detecte o reconozca a ese extraño, y mediante procesos bioquímicos en mi cuerpo yo creo defensas. Se toman proteínas, van y se presenta con una célula que se llama presentadora de antígenos, después la lleva con células especializadas y formamos un sistema inmunológico. Cuando nace un bebé, básicamente no tiene todo eso, ya que no ha estado en contacto con nada. Inmediatamente que nace, mamá provee inmunoglobulinas, que son un tipo de defensa, anticuerpos, que mamá ya ha tenido contacto antes y que le voy a transmitir a mi bebé, y le genero esa protección para enfrentar al mundo desde el nacimiento. Por eso se ha demostrado en diferentes series que un bebé que no recibe seno materno al nacimiento tiene más de 15% de posibilidades de morir en el primer mes de vida, en comparación contra bebés que reciben leche materna. ¿Por qué razón? Pues por infecciones, básicamente por infecciones. También la leche materna, acuérdense, como lo hemos comentado en otras ocasiones, se divide en 3 básicamente en ese periodo. Lo primero que le sale a mamita es calostro. Es una leche grasosa, es escasa, es muy nutritiva. Empieza a cambiar una leche que se llama transicional a partir del 5.º día, más o menos, hasta quedarnos con una leche que le llamamos madura. Esa leche madura tiene todo lo que necesita nuestro bebé: vitaminas, minerales, azúcar, lactosa, importantísima en el desarrollo cerebral, grasita, oligoelementos que nutren el cerebro. Y fíjense qué importante, papás, un tema que siempre es un tema aquí en el consultorio, vaya, es, ya quiero saber cuánto pesó, cuánto ganó de peso, ya se ve bien gordito, o lo contrario, creo que no está subiendo suficiente de peso, no lo veo tan gordito como quisiera mi bebé. Y nos preocupa el peso, ¿no? Nos preocupa como papás el peso, si está subiendo de peso, es un tema, ¿no? Con el pediatra. Pero ¿qué es lo que da el peso al bebé? ¿Es solo grasita? No, es el crecimiento total, sus huesitos, su pielecita, todos sus órganos internos, incluyendo su cerebro.
Ese cerebro está en formación, es un cerebro, es una computadora que necesita ingredientes para tener un buen crecimiento, para tener una buena conexión eléctrica. En otras palabras, si yo le doy pecho a mi bebé, es un bebé más inteligente. Se ha demostrado que un bebé que recibe seno materno de forma exclusiva tiene entre 3 y 5 puntos más que un bebé que no recibe el seno materno en la manera que tenemos de evaluar el coeficiente intelectual, de 3 a 5 puntos en su coeficiente intelectual. Fíjense qué regalo tan maravilloso podemos darle a los bebés. Literalmente le doy seno materno y estoy otorgándole más inteligencia. Estamos hablando de defensas, protección contra enfermedades, puntualmente 3 enfermedades: otitis media, la infección del oído; neumonías, infecciones respiratorias y infecciones de la pancita, le llamamos gastroenteritis. Puntualmente esas 3 enfermedades tienen un auge tremendo cuando no están recibiendo seno materno de forma exclusiva. En una serie que se publicó en el 2011 en Estados Unidos, fue una serie larga, se evaluó durante mucho tiempo la diferencia entre bebitos que eran alimentados con seno materno y los que no eran alimentados con seno materno de forma exclusiva o estaba subóptima. Y se demostró que solamente en un año tuvieron un grupo de 1000 bebés no alimentados en seno materno, 2000 visitas al pediatra extras, y se expidieron más de 900 recetas por antibióticos por enfermedades como otitis, neumonías, infecciones gastrointestinales. La evidencia es contundente. Lo que más le conviene, el alimento óptimo para mi bebé es el seno materno de forma exclusiva. No es fácil. Tenemos que estar bien conscientes que no es fácil, bien informados, quitarnos de mitos, atole, pastillas, cerveza, ¿no? Es importante que tengamos esa conciencia, papás. No solamente que no funcione tomar derivados de la cerveza o atoles o medicamentos, sino que aparte llegan a ser peligrosos. La cerveza está totalmente contraindicada, cualquier bebida alcohólica está contraindicada. La leche alcanza concentraciones idénticas a la de la sangre de mamá. Literalmente podríamos emborrachar a nuestro bebito. Todas esas dudas hay que resolverlas antes de. Y obviamente alguien les puede decir, mamá, que el valor de la experiencia de la mamá, de la abuelita, son innegables. Pero a veces es un conocimiento erróneo haber creado, haber ayudado en el desarrollo de 5, 6 hijos, 7, 8 nietos. No nos da la cantidad de niños suficientes como para poder tomar decisiones respecto a su desarrollo. Entonces es importante que tengamos eso bien claro. ¿Qué otros beneficios tiene el bebé con el seno materno? Esa unión mamá-bebé condiciona seguridad en el bebé. Es un bebé más tranquilo. Es un bebé que a la larga es más seguro en su vida. Es un bebé que tiene más capacidad de estar con la familia, más apego a la familia, que es importante. Y más en estos tiempos. Hablando de estos tiempos, estamos en tiempo de COVID. Y una pregunta frecuente en el consultorio es: ¿puedo alimentar a mi bebé si sospecho que tengo COVID o incluso si tengo COVID? Y varios pediatras, y me da mucho gusto, varios pediatras en Cabo han estado haciendo pequeñas cápsulas explicando este tema muy puntual. Y hay que dejarlo claro, papás. No hay ninguna contraindicación. El virus no pasa a la leche. No pasa a la leche, por lo tanto, a través de la leche no me voy a enfermar. Y estar en contacto directamente con mi bebé. Recuerden que el contacto no es por estar pegados piel con piel, es a través de nuestras secreciones, lo que yo excreto por nariz, por boca, ¿no? Los aerosoles. Si yo tengo una protección completa, no voy a estar aventando aerosoles a mi bebé y él está protegido. De hecho, puede tener contacto con el virus. ¿Y cuál es la mejor defensa de un bebé recién nacido? La leche materna. Lejos de que no haya problema con que no tome seno materno cuando una mamá tiene COVID, creo que la recomendación debería ser, no, al contrario, que tome seno materno. Defiéndelo. Pasa esos anticuerpos, pasa sus inmunoglobulinas. Un sistema inmunológico bueno, competente, como lo queremos los papás, ¿no? ¿Qué le doy para que le suban las defensas? Dale pecho, ¿no? Las defensas no es algo que suba y baja, papás. Se tiene que orquestar toda una situación
metabólica en el cuerpo para tener un sistema inmune, unos soldaditos que nos defiendan de forma bien competente. Y esa es la mejor herramienta. ¿Qué más podemos obtener de beneficios en nuestros bebés? A corto, mediano y largo plazo. Quedamos que menos infecciones, más apego, menos cólicos, menos reflujo, menos riesgo de muerte de cuna. A la larga, mejor crecimiento, más inteligentes. Incluso defiende a nuestros bebés incluso de enfermedades como son la leucemia. Es menor el índice de leucemia en niños que fueron alimentados con seno materno de forma exclusiva. Por supuesto que en este momento les pueden surgir muchas dudas. Yo lo intenté, pero se me agrietaron los pezones. No tuve una producción adecuada. Mi bebé tenía dolor. Y todo eso se puede resolver siempre y cuando resolvamos nuestras dudas. Nos acerquemos a las personas que sean profesionales pro lactancia para que tomemos una decisión adecuada. Platicar sobre las fórmulas. Los papás, los que me conocen, saben cómo hablo yo de fórmulas y hablamos y explicamos todo eso de situación. Y por supuesto que no toda mamá va a poder dar seno materno de forma exclusiva. El mundo actualmente está muy distinto a como era en la antigüedad, y se entienden las condiciones que a veces mamá tiene las mismas responsabilidades en casa que el papá. También trabaja o incluso trabaja más. Pero hay maneras de rescatar la mayor cantidad que se pueda. Existen extractores, existen consultores en lactancia que nos van a ayudar con el banco de leche. Entonces todas esas situaciones van a promover una lactancia exclusiva y vamos a tener un bebé más inteligente, más sano, con mejor desarrollo. ¿Y qué beneficios tiene mamá de todo eso? Impresionantes. Es un método anticonceptivo. Disminuye el riesgo de cáncer de mama sustancialmente, más de 15%. Disminuye el riesgo de cáncer de ovario, mucho más sustancialmente, más de 35%. Mamá va a reacomodar tejidos. Una cosa que les preocupa mucho a mamá es la pérdida de cabello, las cicatrices que puede quedar. Y todas estas se van a ver disminuidas cuando estamos dando seno materno de forma exclusiva. Durante al menos los primeros 6 meses de vida, ya después vamos a hacer algunas adaptaciones y resolver algunas cosas puntuales en la alimentación. No hay que poner horarios, papás. No es que coman pecho cada 2 horas o cada 3 horas. El bebé va a comer cuando él tenga hambre y nos va a indicar. Tenemos que aprender a reconocer de forma precoz cuando mi bebé ya tiene hambre. No es cada que llore, papás. Cuando un bebé ya está llorando del hambre, estamos en una fase tardía. Ya nos pasamos y entonces difícilmente va a poder comer bien. Pues está muy desesperado, está llorando. Es difícil que tome el pezón en ese momento. Hay que aprender a reconocer esos puntos cada que tenga hambre. No cometer errores muy comunes como han pasado 3 horas y mi bebé no me está pidiendo, entonces lo voy a despertar para que coma. Tampoco tenemos que hacer eso porque los bebés tienen ahí un sistema ya programado genéticamente para despertar cuando tengan apetito. Solamente al nacimiento vamos a estar incitándolos a que coman, porque aún no sabemos si tenemos un bebé sanito o con algún problema metabólico del nacimiento. Pero una vez que esto se haya establecido, no hay que despertarlos, ellos solitos nos van a estar pidiendo la leche. De otra manera, si los despertamos, tienen sueño, están molestos, no tienen hambre y al comer se van a sentir mal. Por último, para no hacer más largo este video, las dietas de mamás. ¿Qué alimentos puede comer mamá? ¿Qué alimentos no puede comer mamá? Hay que deshacernos de esos mitos porque mamá sufre mucho y es una de las principales causas de que se abandone la lactancia materna de forma exclusiva. No puedo comer nada, no me dejan comer queso, no me dejan comer yogur, no me dejan comer mis quesadillas, etc. No hay una dieta para mamás, es mentira que alimentos que mamá consuma van a provocar cólicos en mi bebé. Eso es un mito. Alguien les puede decir, no, yo sí comí brócoli y mi bebé se llenó de cólicos. Fue casualidad. ¿Cuántas mamás no tienen una dieta muy exclusiva y sus bebés siguen con cólicos? Por supuesto que hay alergias a la proteína de la leche de vaca, hay una proteína muy pequeña, betaglobulina, que pasa a través de la leche y puede provocar en mi bebé cólicos, alguna indigestión, pero no es lo común. Hay algunos alimentos que podrían provocar que mi bebé no coma de forma adecuada, pero eso no significa que estén contraindicados en la lactancia. Por ejemplo, ajo, cebolla. ¿Qué pasa? Recuerden, mamás, papás, que la leche toma cierto sabor en relación a lo que come mamá.
Eso podría modificar el sabor de la leche hasta un punto que no sea agradable para el bebé y condicionaría que comiera menos o que comiera con más esfuerzo. En todo caso, hay que estar en contacto estrecho con el pediatra para tomar las decisiones de eso. La mayoría de los medicamentos son compatibles con la lactancia. No tomemos decisiones de suspender la lactancia en relación a que nos dejaron algún antibiótico. Busquemos. Vamos a preguntar al pediatra. Vamos a buscar una segunda opinión. Ninguno de los médicos tenemos algún problema con que si decidimos que con cierto medicamento se suspenda la lactancia, que papás busquen otra opinión. Es importante que tengan y resuelvan todas las dudas. No hay nada mejor que eso. Entonces los invito, papás, mamás, colegas y en general la gente que a lo mejor no tiene hijos o no planea tener hijos o no en este momento, que tomemos conciencia de la importancia de la lactancia materna, que podemos promover niños más inteligentes, niños más seguros, niños con mejor desarrollo. Quitémonos los mitos, vivimos en la era de la tecnología. Estoy grabando esto desde un teléfono donde tengo acceso a toda la información del mundo. No todo es redes, no todo es redes. Busquemos la información, acerquémonos con los médicos, acerquémonos con los especialistas, con los y con las consultoras en lactancia y veamos cómo podemos mejorar la salud de nuestros hijos, pero de forma sustancial. No es algo pequeño, no es insignificante. No solamente la cantidad que vamos a ahorrar en doctores, en antibióticos, en latas de leche. Sé y estoy consciente de que no es para todas las mamás la lactancia materna, por cuestiones laborales, por cuestiones sociales, y es comprensible. No satanicemos las fórmulas. Pero la mamá que pueda, la mamá que quiera, hay que acercarse con los médicos. Estamos para apoyarles. Tenemos un papel importante los pediatras en esta situación. La mamá tiene otra, o sea, la abuelita en los bebés. El esposo tiene una labor fundamental. Es básico que él también entienda lo de la lactancia. Que no se vaya por la fácil de decir, yo tengo y pues compra, dile al pediatra que te dé la mejor fórmula que haya. No vas a estar batallando. Concienticemos de esto y démosles la oportunidad a nuestros hijos de tener un mejor futuro. Prolactancia. Gracias, papás, y nos vemos en el siguiente video.